Shalom, shalom amigos. Shalom, shalom hermanos. Bendiciones, amados. Bendiciones, bendiciones en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre apartado del Yahudí que trajo vida. Con su precioso sacrificio en el madero, en la cruz. En la estaca de ejecución. Como lo es Yahshua HaMashiach. ¡Qué bendición, mis amados! ¡Qué bendición, mis amados amigos, hermanos! Siervos del Creador, siervos de Yahweh también. Por estar conectados con estos estudios, estas enseñanzas que mi Padre Celestial Yahweh nos está regalando para que podamos seguir hacia adelante en este precioso camino, este proyecto de vida para siempre, como lo es obedecer sus mandamientos, obedecer sus ordenanzas. Allí está todo, mis amados. Baruch sea Yahweh, bendito sea nuestro Padre Celestial, que a todos los que nos ha regalado la oportunidad de retornar a la senda antigua, a la Torá, de conocer sus escritos, de conocer su voluntad, porque la voluntad de Él, sin lugar a duda, que es obedecer sus mandamientos, sus preciosas ordenanzas que están escritas en los primeros 5 libros de la Biblia, la ley que se le dio a Moisés, en hebreo la Torá. ¡Qué bendición! Sean todos bienvenidos desde Comayagua, Honduras, Centro de América. Les saluda su amigo y hermano en el Mashiach Yahshua, Eliezer Nolasco Hernández. Y los sigo invitando a mis amados amigos, hermanos, familiares y todos los que nos ven, que puedan pues apoyarnos suscribiéndose al canal en la plataforma de YouTube. Búsquenos como Su Torá, Luz en el Camino. Su Torá, Luz en el Camino. Como dice el Salmo 119, 105, luz, lámpara es a mis pies tu palabra, dice el escrito, y lumbrera en mi camino. Así que apóyennos, mis amados. Ese es el lema, el título con el que usted nos encuentra en la plataforma de YouTube y nos puede pues apoyar. Para usted es solamente un clic en su tableta, celular, computadora, pero para nosotros es una gran bendición el que usted nos esté apoyando, el que se suscriba, el que nos comente, el que nos deje pues su manito arriba ahí, déjenos su like, déjenos manito arriba, mis amados. ¡Qué bendición pues! En esta hermosa hora, precioso día, oportunidad maravillosa que el Padre Celestial Yahweh le place regalarnos la oportunidad de poder escudriñar su escritura. Vamos a ver otro tema precioso de los tantos maravillosos temas que Él nos ha regalado y que están pues allí en el canal. Usted los puede ver, todos los temas maravillosos que Él nos ha regalado, basados en las Sagradas Escrituras, sin traer pensamiento de hombre, sin traer pensamiento humano, porque eso es lo que le ha hecho tanto daño al pueblo del Creador, al pueblo de nuestro Padre Celestial Yahweh, al pueblo de Israel disperso en las naciones. Obviamente ese es el problema, ese es el daño grave, terrible, tremendo que se le ha hecho, la mala interpretación de las Escrituras, sacando de contexto la bendita palabra de mi Padre, enseñándole a las almas, a los seres humanos, otra cosa y no mandamientos, que es lo más importante para toda alma en esta tierra. No se preocupe por lo económico, usted no ande buscando que le profeticen economía, no ande buscando que le profeticen riquezas de esta tierra, que eso es vano, es pasajero, esto aquí se queda. Busque, anhele, donde le prediquen, donde le enseñen a obedecer mandamientos, ordenanzas, estatutos, las fiestas están establecidas en Levítico 23, mis amados, sobre todo el verdadero día de reposo como lo es el Shabbat, mis amados. Así que por eso preocúpese, no se preocupe porque le anden profetizando economías, riquezas, fortunas, que eso aquí se queda cuando uno se va al polvo de la tierra. ¿Qué se va a llevar el alma? ¿Cuál es la esperanza de nuestra alma para que en la segunda venida de Yahshua poder tener una oportunidad de salvación y vida eterna? Sin lugar a duda que es el obedecer las leyes, las ordenanzas, los estatutos que nuestro Padre Celestial Yahweh dejó en su bendita palabra. ¡Qué bendición, mis amados! Pues vamos a ver un tema precioso el día de hoy, a la luz de las Escrituras, por supuesto, a la luz de la Torá, porque eso es lo que importa. Aquí el pensamiento mío o de cualquier ser humano no importa, no interesa, no tiene nada que ver. Debemos de vivir la Escritura, debemos de escudriñarla para vivirla. ¿Cómo usted va a conocer de qué adolece, de qué padece, si usted no se hace un examen? Si usted no se hace un ultrasonido, ¿cómo va a saber usted físicamente qué enfermedad lo aqueja, lo agobea, lo atormenta, si no se hace un examen, un ultrasonido? Y eso es la Torá, mi amado amigo. Eso es la Torá para el alma nuestra.
Es un ultrasonido que nos indica qué enfermedad tenemos en el Rúa, en el espíritu. Y obviamente pues de eso vamos a ir a buscar la gracia, vamos a ir a buscar el favor de nuestro Padre, vamos a ir donde el médico para que nos sane. Eso es la Torah, mi amado amigo. Es el examen, es el ultrasonido donde cada uno de nosotros, conforme ese examen, conforme ese ultrasonido, nosotros sabemos cuál es la enfermedad que tenemos por dentro. Lo dice Santiago que la Torah es el espejo del alma donde nos vemos y vemos en qué estamos fallando. Pero si usted no conoce la Torah, si usted no practica los mandamientos, ¿cómo usted va a saber cuál es el pecado? Sabemos que el pecado es muerte, mi amado amigo, hermano. Sabemos que el pecado es muerte. Pero usted tiene el concepto correcto, la definición exacta de la palabra pecado, sobre todo lo que dice Primera de Juan 3:4. ¿Usted lo conoce, mi amado amigo? ¿Usted lo conoce? ¿Usted lo ha leído? ¿Usted lo está poniendo en práctica? Porque dice que pecado es, en la mente de mi Padre Celestial, en el concepto correcto, en la idea original, pecado es transgredir la ley que se le dio a Moisés. Así que la Torah eso es, mi amado amigo. La Torah es el espejo que desnuda nuestro pecado. Al conocer la Torah, nosotros conocemos que es pecado. Al practicar la Torah, obviamente nos damos cuenta, refleja en nosotros lo que a nuestro Padre Celestial Yahweh no le gusta y que Él lo dejó prohibido, decretado en su Torah. Así que mi amado amigo, mi amado hermano, en esta preciosísima hora vamos a conocer la Torah, la voluntad, el carácter de Yahweh, nuestro Padre Celestial. ¿A dónde está plasmado? En la Torah, mi amado, en sus escritos, en sus ordenanzas que Él por su inmensa voluntad, por su inmensa misericordia, por su inmensa gracia y favor, pues nos trajo a la tierra para que nosotros podamos conocer sus preciosos escritos. Así que el tema de hoy es una pregunta más que todo. El título de este tema, de este video es: ¿acaso la gracia anuló la Torah? ¿Acaso el perdón de Yahweh, nuestro Padre Celestial, anuló la Torah? Eso es lo que debemos preguntarnos, mis amados amigos, mis amados hermanos. Si realmente Él, al traer el sacrificio de su Hijo, de su Ben Yeshua HaMashiach, en ese momento Él rompió sus ordenanzas y dijo: ya con el sacrificio es más que suficiente y estas ordenanzas que yo le di a Moisés ya no tienen validez. ¿Acaso eso hizo Él? ¿O realmente hemos sido mal enseñados, mal educados en este tema, en este sentido? Los líderes que han estado encargados de educar al pueblo conforme a la Escritura, ¿realmente lo han hecho correctamente? Así que, mi amado amigo, mi amado hermano, eso es lo que veremos a la luz de la bendita palabra, porque eso es lo importante, que la Torah nos desnude, dice el escrito también en Hebreos 4:13, que ante Yahweh todo está desnudo. Todo está desnudo ante Él. ¿Qué podemos esconderle a Él? Absolutamente nada. No le podemos esconder nada porque todo está desnudo. Así que, mi amado amigo, en esta preciosa hora que el Creador nos presta vida, pues extiende su gracia, porque la gracia ha existido desde que Él saca a Adán del huerto del Edén. Desde ese momento la gracia existe. La gracia no es nueva. La gracia no crea usted, mi amado amigo, que existe hace 2000 años. No. La gracia tiene 6000 años de existir. Desde el momento que nuestro Padre Celestial Yahweh no fulminó, no eliminó a Adán y a Eva por haber pecado, por haber desobedecido la Torah, porque eso fue lo que ellos hicieron. Ellos desobedecieron la Torah, las ordenanzas de no comer de ese árbol, y ellos lo hicieron. Entonces Él tuvo misericordia, tuvo gracia, tuvo favor de ellos y los saca del Edén, los aparta de esa tierra prometida, los saca de la nueva Jerusalén, de la nueva Jerusalén, y obviamente pues aquí estamos, nosotros sus descendientes. Así que, mi amado amigo, mi amado hermano, la gracia anuló la Torah. La gracia en estos tiempos que vivimos anula las leyes del Creador. Por supuesto que no, mi amado amigo. Lo vamos a ver a la luz de la bendita palabra que no anula, no lo anula.
Así que para el primer texto, porque la escritura es la que habla, vamos a ir al libro de Romanos, mis amados. Ahí vamos a ver el primer texto. Romanos 3:31. Romanos 3:31, mis amados amigos, dice lo siguiente, ponga mucha atención a usted. Las cartas de Shaul, las cartas de Pablo, tienen conceptos como lo dice Segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16 dice que las cartas de Pablo tienen algunos conceptos, algunas ideas, como todo un maestro que él era de la Torá. Él tenía algunos conceptos, algunas ideas que obviamente para los no instruidos, para los indoctos, para los ignorantes, dice otro escrito, dice que no era entendible. O sea, y ellos lo que hacían era sacar de contexto, sacar del verdadero entendimiento esos escritos y torcerlos. Y los torcían para su propia destrucción, dice el escrito. ¿Qué está pasando hoy en día? Está sucediendo lo mismo. Ahora las religiones, todas las religiones en el mundo, obviamente están malinterpretando las escrituras. Y eso les va a pasar factura al final, porque dice el escrito en 2 de Pedro 3:16 que los que tuercen las escrituras, dice que es para su propia destrucción. Los que tuercen, los que sacan de contexto el texto o los textos de la escritura. Porque obviamente, pues, el contexto de la escritura es hebreo. O sea, la mente, la idea original allá en los cielos para traerla a la tierra es hebrea. Como nosotros hoy, en una mente tan contaminada en el mundo como son las de diferentes idiomas, vamos a poder entender esto tan precioso, tan kadosh, tan santo, tan maravilloso como lo es la bendita palabra, como lo dice Romanos 7:12. Vamos a ver eso tan maravilloso. Vamos a ver el escrito, como dice, mis amados amigos. Dice el escrito preciosísimo, Romanos 3:31, dice. Entonces, dice Pablo, abolimos la Torá por medio de la confianza en Yeshua, por medio de la gracia. Abolimos la Torá, dice Pablo. Dice, Yahweh no lo permita. Yahweh no lo permita. Por el contrario, confirmamos la ley en nuestras vidas. Confirmamos la Torá. Mi amado amigo, mi amado hermano, la Torá preciosa de Yahweh es tan clara, tan contundente, triste y lamentablemente ha caído en manos y mentes realmente sucias y contaminadas, como han torcido la escritura a lo largo de 2000 años ya. Desde la venida de Yeshua hasta este momento, que ya son casi 2000 años, el ser humano se ha encargado de torcer las escrituras, como dice 2 de Pedro 3:16. Y triste y lamentablemente es para su propia destrucción, mis amados. Entiendan esto de una vez por todas, de que el que siga retorciendo las escrituras, el que siga sacando de contexto la escritura, obviamente es para su propia perdición. Pablo claramente dice, y este varón que es un maestro de la Torá, porque sabemos muy bien de dónde fue tomado Pablo para poder llevar este mensaje a los gentiles, a los 10 linajes dispersos en las naciones. Y por eso usted y yo hoy estamos conociendo esto tan precioso. Con una mente hebrea, esto se disfruta en gran manera. Con una mente hebrea, con una mente que ya está siendo descontaminada del sistema religioso, esto se entiende tan maravillosamente. Dice el escrito, entonces, abolimos la Torá, dice Pablo. Es una pregunta, con signo de interrogación está la pregunta. Lo hallamos en Romanos 3:31. Abolimos la Torá, dice Pablo, por medio de la gracia, por medio del perdón de Yahweh. Ya pues la Torá quedó anulada. Por supuesto que no, mi amado. Yahweh no lo permita, dice aquí el escrito. Al contrario, dice Shaul, afirmamos la gracia en nosotros. Afirmamos la gracia. Confirmamos a través de la Torá que la gracia, el favor de Yahweh llegó a mí. Porque eso fue el objetivo de mandar a Yeshua a perdonarnos de las transgresiones de la Torá y retornarnos nuevamente al camino. Techuvá significa retornar
Arrepentimiento significa retornarnos de seguir quebrando los mandamientos, las ordenanzas de Él. Precioso el escrito. Ahí vamos a ver en Hebreos 10:28. Hebreos 10:28 dice otro escrito maravilloso. Dice, el que no hace caso a la Torah que se le dio a Moche por el testimonio de 2 a 3 personas, dice, va a morir sin compasión. Mire qué tremendo. Mire qué delicado. Pero los seres humanos hoy en día, esto no les interesa para nada. Los seres humanos hoy solamente tienen comezón de oír, como dice el escrito también, un escrito de Pablo. Dice que solamente tienen comezón por oír lo que quieren oír. Economía, finanzas, carros, mansiones, negocios. Eso es lo que quiere oír el oído de los seres humanos hoy. Eso es lo que quiere oír el oído. El oído no quiere oír mandamientos, sacrificios, ordenanzas, estatutos de mi Padre. No, no, no. El oído humano hoy ya está siendo cauterizado para oír solamente, está siendo ya programado, el oído humano está siendo programado para oír solamente economía, mansiones, carros del año, grandes negocios, mandamientos. No quiero oír el oído humano. ¿Por qué? Porque obviamente eso dice el escrito. Dice que son mentes cauterizadas, mentes cerradas, mentes selladas que no pueden entrar. Lo que dice Romanos 7:12, que dice que la palabra de Yahweh, la ley, dice que la Torah es pura, kadosh y justa. Eso es la Torah. Y si la Torah y si la ley de Yahweh es justa, es pura, es buena, es santa, tiene que ser eterna, porque esa es la voluntad de mi Padre. Qué precioso, mi amado. Así que Hebreos 10:28, el que no hace caso, y estamos hablando en el tiempo de la gracia, mis amados. Estamos hablando del tiempo del favor de Yahweh, porque este escrito está en el Nuevo Testamento, como usted lo conoce. Este precioso escrito está en Hadachá. El que no hace caso, en estos tiempos que estamos, el que no hace caso a la Torah de Yahweh que se le dio a Moche, de Yahshua hacia acá, va a morir sin compasión. Por eso el escritor precioso de Romanos, como lo es Pablo, dice que entonces abolimos la Torá, dice, por medio de la confianza, por medio de la gracia. Por supuesto que no. Yahweh no lo permite, al contrario, confiando en Yahshua se confirma la Torá en nosotros. Confiando en el sacrificio de Yahshua se confirma, nosotros confirmamos, porque la finalidad de la Torá era llevarnos a un libertador. La finalidad de la Torá era retornarnos del camino perverso, pecaminoso y torcido en el que estábamos viviendo. Al venir a la Torá, empezamos a confirmar la Torá. Al venir a la Torá, empezamos a confirmar la gracia de Yahweh en nuestras vidas. Mientras usted, mi amado amigo, mi amado hermano, mientras usted no empiece a guardar mandamientos, usted no puede alcanzar la gracia. La Torá, mi amado amigo, es la llave que abre el cofre de la gracia. Mientras usted no esté guardando mandamientos, ordenanzas, estatutos, las fiestas preciosísimas que están en Levítico 23, la dieta alimenticia. Hoy todo mundo se dice ser templo y morada del Espíritu Santo, y con su cuerpo por dentro todo contaminado de grasa de animales impuros. ¿Será posible que de esa manera mi Padre Celestial va a mandar a morar su Rúa Santo, su Rúa Kadosh, en un cuerpo de un ser humano que no tiene una educación alimenticia? ¿Se anula la Torá por la gracia? No se anula. No se anuló porque la Torá es eterna. Eso dice el escrito, mi palabra es eterna. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la Torá de Yahweh es eterna, dice Isaías 48. No pasará la Torá de Yahweh. No pasarán los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, por supuesto que no pasarán. Así que, mi amado amigo, hemos leído dos textos preciosos. Romanos, dice Pablo en Romanos que si por la confianza, por la fe en Yeshua vamos a abolir la Torá, por supuesto que no, al contrario, más bien la confirmamos.
El que guarda mandamientos, la gracia de Yahweh lo alcanza. Pero si usted no está guardando mandamientos, usted puede seguir otros 50 años en la iglesia. Y esa gracia no va a llegar a usted. Esa gracia no va a llegar porque la gracia se obtiene a través de guardar mandamientos. Se abre la puerta para que entre la gracia en mi vida y también en la suya. Mientras usted no tome el camino verdadero, no retorne a los mandamientos de Yahweh, o sea, la gracia, el sacrificio de Yahshua en el madero, todavía no lo ha alcanzado a usted, mi amado. Todavía no lo ha alcanzado. No sé qué le han enseñado, no sé qué ha aprendido, no sé qué clase de maestro de Biblia tenga usted o ha tenido, pero esa es la verdad. Pablo lo habla claramente, podemos hablar horas de este tema porque hay cualquier cantidad de textos donde vemos que la gracia no anuló la Torah, no anuló la ley, jamás. Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. Este texto se lo saben muchos de memoria. Proverbios 29, 18 dice que sin ley el pueblo se desenfrena. Sin los mandamientos de mi padre, el pueblo se desenfrenó. El pueblo vive a como le da la gana. Y aún así se siguen diciendo ser hijos del Altísimo, hijos del Creador, hijos de Yahweh, nuestro Padre Celestial, pero viviendo en una vida de libertinaje. ¿Será cierto que son hijos? No sé. La Escritura dice que no. La Escritura dice que aquel desobediente a la Torah, mi Padre Celestial no lo llama hijo, lo llama un goyín, lo llama un gentil, lo llama uno de las naciones extrañas al pueblo de él. Todos aquellos que en este momento estén desobedeciendo mandamientos, ordenanzas, estatutos, todo lo preciosísimo que fue dejado para que usted y yo podamos llegar a la gracia, llegar al favor inmerecido. Porque la gracia es el perdón de Él. Nos perdonó a nuestros antepasados por ver transgredido la Torá y a nosotros como generaciones nuevas nos está regalando una oportunidad de retornar a la Torá a través del sacrificio de Yahshua. Porque no podemos llegar al Padre si no es a través de Yahshua. Pero la escalera son los mandamientos, mis amados. En los peldaños para ir hacia arriba son los mandamientos. Y si usted no los conoce, ¿por dónde va a subir? ¿Por dónde va a caminar, mi amado? Si usted no conoce la ley, si usted no se ejercita en la ley de Yahweh. Qué bendición, mi amado amigo. Vamos a leer otro texto preciosísimo que está en Romanos 7. Realmente Pablo es maravilloso, obviamente. Si es un judío, fue un judío Pablo. Entonces, obviamente que Pablo tenía conceptos preciosos sobre la Torá y Machía. Torá y Machía. Eso era lo que Pablo enseñaba. Primero Pablo solamente vivía enseñando la Torá. La Torá, antes de que Yahshua lo tomara para ser un talmidín, un discípulo de él también, y poder dar este pregón, esta palabra a todos los gentiles, o sea, a todos los descendientes de los 10 linajes, como es la casa del norte. Pablo solamente enseñaba Torá, Torá, Torá. Y todo el que hablaba de Yahshua, Pablo lo golpeaba, incluso lo mataba. Hallamos que él ahí estuvo en la muerte de Esteban, ahí estaba él. Pero viene Yahshua, lo toma a Pablo y de ahí ya le cambia el chip a Pablo. Y empieza Pablo a hablar de Torá y Machía, Torá y Yahshua. ¡Qué precioso! Eso es lo que hoy el mundo religioso, teológico, no puede entender. Que Pablo no fue traído de la Torá siendo un maestro de Torá para venirse a ser cristiano. ¿De dónde se sacaron eso, mis amados? ¿De dónde se sacaron que Pablo fue traído de ser maestro de la Torá, de la voluntad de mi Padre, porque la Torá es la voluntad de mi Padre, para enseñar otro mensaje, que solamente de la gracia vamos a vivir? No, mis amados, muy mala interpretación y muy malas traducciones también las que tenemos hoy en día, porque son con pensamiento griego. Pensamiento griego es el que hay en las escrituras, por eso es bien complicado y difícil que nos conectemos con la lengua Kadosh, con la lengua santa, como lo es la lengua hebrea. Bien imposible. Pero vamos a leer. Romanos 7.1 dice, seguramente ustedes saben, hermanos, dice Pablo, Romanos 7.1, seguramente ustedes saben, hermanos, pues hablo
a aquellos que entienden la Torá, la ley. Que entienden la ley, dice que la Torá tiene autoridad sobre una persona mientras vive. Que la Torá tiene autoridad sobre la humanidad porque está viva. Cuando ya una persona se va al polvo de la tierra, ya no tiene autoridad la Torá, porque el polvo eres y al polvo volverás, y ya en el polvo es nada. Pero mientras usted tenga vida, la Torá tiene autoridad sobre usted. Pero usted se está dejando regir por la Torá. Usted está dejando que esa autoridad que mi Padre Celestial tiene sobre la Torá lo esté dirigiendo a usted, esté dirigiendo su vida, esté gobernando su vida la Torá. Esa es la voluntad de mi Padre. Si usted dice, yo quiero conocer la voluntad de Él, sométase a la Torá, mi amado. Sométase a la bendita palabra del Creador. Ya no siga poniéndole oído a esas farsas del sistema. Véngase a estudiar con nosotros la Kadosh instrucción. Busque un lugar, busque una congregación donde se hable la Biblia con contexto hebreo, con el contexto original con el cual mi Padre lo trajo a la tierra. Así que preciosamente, mi amado amigo, mi amado hermano, seguramente dice Pablo, Romanos 7:1, Shaul, seguramente ustedes saben, hermanos, pues yo hablo, dice Pablo, a aquellos que entienden la Torá. ¿Cómo hoy en día van a decir que son seguidores de Pablo si no entienden la Torá los líderes de hoy en día? Por favor, entienden de dinero, es que entienden de pisto, ahí sí, eso lo entienden muy bien, de finanzas, porque son grandes microempresarios a través de la bendita palabra de mi Padre. Eso sí lo entienden muy bien los líderes, pero no entienden la Torá, no entienden la ley Kadosh, apartada de mi Padre Celestial. Miren lo que dice el 7:1, qué precioso. Vamos a ir ahí nomás al 7:7. El 7:7 de Romanos dice, entonces, ¿qué diremos? Dice Pablo, ¿que la Torá es pecaminosa? ¿Que la Torá es pecado? Yahweh no lo permita. Más bien dice, la función de la ley de Yahweh, la función de la Torá es que sin ella yo nunca hubiera sabido, dice Pablo, lo que es pecado. Imagina qué tremendo. ¿Cómo la gente hoy en día va a saber lo que es pecado si no conoce la Torá? Por favor, ¿cómo usted, mi amado amigo, va a saber lo que es pecado? Usted mientras no conozca la Torá no va a saber lo que es pecado. Y Pablo, ahí mismo en Romanos 6:23, dice que lo que la alma, lo que el ser humano cosecha por desobedecer la Torá, es muerte. Dice que el pecado es muerte. Y pecado es desobedecer la Torá. Mi amado amigo, mi amado hermano, es tiempo de empezar a analizar con la roche, con la cabeza, la Torá. No la analicemos con otra parte del cuerpo, analicémosla con la cabeza, con estos 5 sentidos preciosísimos que nuestro Padre Celestial Yahweh nos dio. Que tengamos un raciocinio para que empecemos a meditar y analizar y no seamos llevados como olas por el viento. Hoy en día la gente solamente tiene comezón de oír, pero economía, finanzas, prosperidad, riquezas, eso es lo que a la gente le interesa hoy. Nada de estar pensando, creyendo, ay, voy a obedecer a mi Padre. No, no les interesa. Mas no saben que la gracia, sin obedecer mandamientos, no se pone en función. Hace 2000 años que la gracia está, desde que vino Yeshua, en el madero. Desde el madero hacia acá, hace 2000 años. Desde Adán hacia acá, hace 6000 años que la gracia existe. Pero hablemos de 2000 años para acá. ¿Ya está funcionando la gracia en su vida? Si usted está guardando mandamientos, la gracia ya está funcionando. Pero si no, no. Si no está obedeciendo mandamientos, usted está yendo a perder su tiempo a la iglesia. Porque mientras usted no reciba la Torá en su corazón y la practique, la gracia no va a entrar en usted. Porque la gracia no solamente es del diente al labio. No, mi amado amigo, la gracia es en lo profundo de nuestro corazón y que se penetre en nuestra mente para que empecemos a predicar.
para que empecemos a practicarla. Así que, mi amado amigo, mi amado hermano, si usted no está guardando Torah, mandamientos, ordenanzas, estatutos, todo lo que sigue vigente, la gracia, el favor de Yahweh, el perdón de Yahweh a través de su Hijo en el madero, todavía no está funcionando en usted. Todavía no está dentro de usted, mi amado amigo. Y usted puede seguir siendo asistente y oyente en una iglesia. Pero mientras no sea practicante, usted no va a recibir ese favor inmerecido como lo hemos conocido, la gracia. Precioso, precioso. Y le voy a leer otro texto maravilloso. Romanos, Pablo habla cualquier cantidad de cosas preciosas en sus cartas. Entonces dice Pablo, Romanos 7:7, ¿qué diremos? ¿Que la ley es pecado? Con signos de admiración, dice Pablo, no, por supuesto que no, la Torah no es pecado, la ley de Yahweh no es pecado obedecerla. Al contrario, nos saca del pecado, nos libra de la muerte la ley de Yahweh, la Torah, los mandamientos. Dice, más bien dice, la función de la Torah es que sin ella, dice Pablo, yo no hubiera conocido lo que es pecado. Por ejemplo, dice Pablo, no habría yo estado consciente de lo que la codicia es sin la Torah. La Torah dice, no codicies. No codicies. ¿Qué mandamiento estaba citando Pablo aquí? Pablo estaba citando el 10º mandamiento donde dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, la esposa, el trabajador, los carros, las fincas. No codicies nada, dice, de tu prójimo. Dice el 10º mandamiento dentro de los 10 más conocidos. Pablo está citando que dice que si él no hubiera conocido la Torah, no conociera que es pecado. Entonces, en pocas palabras entendibles, porque sé que somos seres humanos inteligentes, porque el que nos creó es realmente Josma, es sabiduría. Y Él nos ha puesto mucha sabiduría, mucha jodma, mucho entendimiento en nuestras vidas. Que el sistema nos tenga todos embotados, ¿eh? Que el sistema tenga todo empedernido en nuestra mente y corazón, ese es otro punto. Pero ¿quién es el culpable? Pues usted y yo. Usted y yo por no ponernos a estudiar la Torah, la Biblia, la Escritura. Entonces, mientras usted no conozca mandamientos, mientras no practique la Torah de Yahweh, usted sigue en pecado. Que si dice el escrito, no lo digo yo, dice que pecado es transgredir, no guardar, no obedecer, no practicar la Torah de Yahweh es pecado. Vivir en el libertinaje de las naciones y religiones, ese es el pecado, mi amado. Así que si a usted le han dicho los maestros malintencionados, los maestros llenos de teología en su cabeza, le han dicho que el que está bajo la ley está bajo maldición, pues le han mentido en gran manera. Le han mentido, hermano. Le han mentido, amado hermano, amado amigo. Mire lo que dice la Torah. Mire lo que dice esta preciosa escritura en Romanos 7:7. Dice Pablo. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que la Torah es pecado? Y Pablo se asuste, se admira y pega un grito y dice, no, no es pecado la Torah de Yahweh. Guardar la Torah no es pecado, dice Pablo. No, no es pecado. Precioso. Mire el 12 lo que dice. Es preciosísima la escritura. Ahí nomás. Romanos 7:12. Romanos 7:12 dice, así que la Torah de Yahweh es Kadosh, es santa, es justa y es buena. Aleluya. Bendito mi Padre Celestial Yahweh, porque mire qué precioso lo que nos ha dejado este manjar, este tesoro maravilloso que no ha sido encontrado por los maestros actuales, por los maestros religiosos de hoy en día, que tienen vagando prácticamente en otro conocimiento. No sé qué clase de palabras les enseña hoy en las iglesias, pero miren lo que dice Romanos 7:12, esos seguidores de Pablo, porque hoy prácticamente solamente de Pablo se habla en las iglesias. No se habla de la salvación, no se habla de Yahshua, no se habla de los mandamientos, no se habla de los estatutos, de las ordenanzas de Yahweh. Mi amado amigo, mi amado hermano, lea 20, 30, 50 veces si usted quiera Mateo 5:19 para que lo entienda, para que lo aplique, para que lo empiece a enseñar en su congregación, en su iglesia.
De manera que cualquier líder, pastor, que desobedezca el menor de estos mandamientos y así enseña a otros, será llamado el menor en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino de Yahweh. Todos los mandamientos están vigentes, mis amados. Precioso, precioso, precioso. ¿Cómo hoy va a decir el ser humano que el Shabbat no está vigente? Si está dentro de los 10 mandamientos más conocidos, dentro de los 10 mandamientos que fueron escritos por el dedo de Yahweh, como dice Shemot 31:18. ¿Cómo va usted a decir, amado amigo, líder de congregación, pastor, todo el encargado de una congregación, de una iglesia, cómo hoy va a decir que el Shabbat no está vigente? El cuarto mandamiento, el séptimo día, el día verdadero de reposo. Así que, mi amado amigo, mi amado hermano, podemos seguir muchísimo tiempo más hablando de esto tan precioso. Pero la Torah de Yahweh jamás no ha sido anulada por la gracia, porque la gracia es el perdón de Yahweh. Y solamente porque Él nos perdonó, no iba a romper sus mandamientos. Si, ¿qué fue lo que habíamos hecho para que viniera el perdón? Para que viniera ese cordero sin manchas, puro como lo es Yeshua. Es que habíamos transgredido la Torah. Habíamos desobedecido los mandamientos. Ya no estábamos viviendo por las leyes de Yahweh, estábamos viviendo por las enseñanzas del mundo como hoy lo está viviendo el sistema religioso. Así está viviendo el sistema religioso. Está viviendo fuera de los mandamientos de Yahweh. Por eso la gracia, el favor de Yahweh a través de Yeshua en el madero no ha llegado a sus vidas. Por eso siguen desobedeciendo, porque no ha llegado. Porque la Torah es para hijos obedientes. La Torah es para que la practiquemos, y el que la practica es un hijo obediente. Es un hijo que ha dejado la rebeldía y ha venido a obedecer mandamientos. En ese momento, el favor, la gracia lo alcanza al ser humano. Así que, mi amado amigo, mi amado hermano, solamente de que meditemos en estos 5 sentidos preciosos que Yahweh nos ha regalado, para que empecemos a escudriñar las escrituras y vivir por ellas. Ya no seamos asistentes a iglesias. Ya no seamos un número más dentro de una iglesia. Porque por oyentes y asistentes, Yeshua no vino, ni va a venir. Yeshua vino dio su vida por aquellos obedientes a Torah, para que nos retornemos a los mandamientos, a las ordenanzas que le fueron dadas a Moisés, a Moshe, en la montaña del Sinaí. Así que, mi amado amigo, mi amado hermano, Proverbios 29:18, un pueblo sin ley se desenfrena. ¿Qué ha pasado hoy? Viven en libertinaje, celebrando todas las fiestas del mundo y desconociendo las fiestas de mi Padre. Celebrando el día domingo como día de adoración y desconociendo el día verdadero, que es el Shabbat. Comiendo cualquier clase de puercada que le llaman comida y sin conocer lo que dice Levítico 11. Y muchísimas cosas más que desconocen. ¿Por qué? Por ser solamente oyentes y asistentes. Sea estudioso de la Torá. Sea estudioso. Miren lo que dice esto tan precioso en el libro de Mateo 5:19. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de los mandamientos y enseñe así a otros, será llamado el menor en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca y así enseña a otras almas, a otras personas, será llamado grande en el reino milenial de Yahweh. Que el rey será nuestro Mashiach. Que Yeshua será el maestro, el moré de moré. El maestro donde nos enseñará Torah. ¿Será que todos los religiosos piensan que nos va a enseñar teología, Yeshua? ¿Será que esos maestros religiosos de hoy en día piensan que en el reino milenial van a ir a hablar de la Navidad, de la Semana Santa, de los cumpleaños, del Día de la Madre, del Día del Padre? Por favor, mis amados, claro que no. Yeshua nos va a enseñar las fiestas que están en Levítico 23, la dieta alimenticia que está en Levítico 11, a andar tzipziyot, como dice la Escritura también en el libro de Números 15:38 al 41. Eso nos va a enseñar Yeshua. Lo que dice también en Bereshit, Génesis 17,
El pacto de la Brit Milá, el pacto de la circuncisión, que ni saben qué es esto. Los religiosos ni saben qué es esto. Qué triste, qué lamentable, mis amados amigos, pero bendito sea nuestro Padre Celestial Yahweh, porque nos ha regalado la oportunidad y está viendo un despertar precioso, porque yo soy un testigo, un ejemplo de que lo que es ser un religioso. Yo fui religioso por muchos años, pero la gracia de Yahweh empezó a trabajar en mí cuando empecé a guardar mandamientos. Y así sucesivamente, todo aquel religioso que venga a guardar mandamientos, en ese momento se activa la gracia. La gracia es un seguro de vida, que en el momento que usted se presenta, empieza a recibir los beneficios de ese seguro. En el momento de que usted empieza a guardar mandamientos, mi amado, empieza a recibir ese favor inmerecido, conocido como la gracia de Yahweh. ¡Qué bendición, mis amados amigos, mis amados hermanos! Espero que mi Padre Celestial Yahweh nos alumbre la nefesh, la mente, el corazón, para que realmente podamos vivir por sus ordenanzas, por sus estatutos. No es posible que en pleno siglo XXI pensemos que teniendo una vida de libertinaje como la que hoy vivimos, y solamente hablando de economía, de finanzas, de microempresas y de grandes cantidades económicas, pensemos que eso es la gracia. No, mi amado amigo, la gracia no se compra ni se activa con dinero. La gracia se trabaja con obediencia a mandamientos y se activa con la práctica de ellos. ¡Qué bendición, mis amados! Que mi Padre Celestial Yahweh me los bendiga a ustedes y a toda su descendencia en cualquier lugar donde nos esté viendo en este momento. Shalom, shalom, bendiciones. Hasta la próxima.